Hola, ¿qué pasó? Bienvenidos a Según Yo. Amigos, los dos patiños. No esos patiños. Los patiños de los que hablamos coexisten en el imaginario boliviano y sobre ambos se ha escrito bastante. Primero está el Simón y Patiño, que es visto como el gran industrial, hombre que halló una de las vetas de estaño más grandes del mundo, lo que lo convirtió en poco tiempo en uno de los hombres más ricos del mundo. Más ricos, les digo, comparado muchas veces con personalidades como Ford o Rockefeller, y cuya visión y sentido de negocios lo llevó a emprender proyectos importantes para el país. Y por otro lado está el Simón y Patiño, que es visto como el que ayudó a desangrar Bolivia junto a los llamados varones del estaño, Aramayo y Hochschild, saqueando la riqueza natural del país, explotando a los trabajadores mineros y generando una fortuna a sus expensas, fortuna que fue invertida en parte en el extranjero. En resumen, para Simón y Patiño hay una army que lo ama, los Patiño lovers, y hay también una buena cantidad de haters que lo hatean. Como todo en la vida, aunque algunos quieran hacerte creer lo contrario, no todo es totalmente blanco ni todo es totalmente negro. Y aunque podríamos abordar la vida de Simón y Patiño incluyendo temas como la arquitectura o el urbanismo, los proyectos que llevó a cabo, su participación en la Guerra del Chaco, su aporte a la modernización tecnológica de la minería y la agroindustria, o su relación con los trabajadores mineros, el gobierno y el así llamado superestado minero, en esta ocasión solo nos enfocaremos en conocer brevemente la vida de uno de los hombres más importantes del siglo XX. Así que abracen bien a su perrito y denle la bienvenida a nuestro aclamado segmento Biografías Super Mega Perronas. Simón y Patiño nació en Caraza, hoy Santibáñez, un vallecito de Cochabamba, el 1 de junio de 1860. De sus padres no se sabe mucho. Su madre fue la señora María Ignacia Patiño Montaño. Ella estuvo al lado de Simón hasta que éste tuvo a sus primeros hijos. Luego no se sabe más de ella. Y pues de su padre no existen datos suficientes ni siquiera en biografías autorizadas. Por la ausencia del padre en la vida de Simón desde su nacimiento, es que este mantiene el apellido de la madre e incluye en su nombre la I de Iturri, que es el apellido de los ancestros de ella. Mantener el apellido materno fue una forma de homenaje a su madre y también un modo de sentirse identificado con sus antepasados, algunos de ellos hombres que participaron en conflictos bélicos internacionales, como el teniente Juan Patiño, tío de Simón, que combatió junto a Eduardo Avaroa en la defensa del Topáter. Simón junto a su madre dejaron Caraza cuando este tenía 8 años para vivir en la ciudad de Cochabamba. Ahí cursó sus estudios secundarios en el Colegio Seminario San Luis Gonzaga. A sus 20 años, en 1882, viajaría a Oruro, tierra de oportunidades. Sí, ya saben, gracias a la minería y su cercanía con las costas del Pacífico. Trabajó como dependiente para Cincinato Virreira, en Pulacayo, Potosí, para la empresa minera Huanchaca, luego para la importadora Frique y compañía. En un lapso de 15 años trabajando para terceros, tuvo la posibilidad de aprender sobre la extracción del mineral, la tecnología involucrada, los procesos de transporte y exportación. O sea, ganó un de experiencia. En 1889, Simón contrajo nupcias con el amor, la orureña Albina Rodríguez Ocampo. Juntos tuvieron 8 hijos, 3 de ellos fallecieron al poco tiempo de haber nacido: Antenor, Graciela y Adrián. Los otros 5 fueron René, Antenor, Graciela, Elena y Luzmila. En 1895, mientras continuaba trabajando para el alemán Hermann Fricke en su importadora de insumos mineros, se asoció con Sergio Oporto, minero potosino propietario de la mina La Salvadora, que se encontraba en el Cerro Espíritu Santo, también conocido como Juan del Valle, ubicado en Potosí, pero muy cerquita de Oruro. Ambos buscaban ese metal preciado. No era oro, tampoco plata, era estaño. Durante los aproximadamente 2 años que duró la sociedad, fueron más las pérdidas que las ganancias, y en cierto momento, Oporto, agobiado por las deudas, decidió dar un paso atrás y ofreció vender su parte de la mina a Simón y Patiño. Él aceptó, teniendo que hacerse cargo también de todas las deudas. Este arriesgado movimiento, que lo convirtió en el único dueño de La Salvadora desde 1897, una mina que daba más pérdidas que ganancias, cambiaría su vida para siempre. Hola, Bolivia de finales del siglo XIX. ¿Estás triste porque el oro y la plata valen meh y ni el mundo ni la revolución industrial quieren saber nada de ellas? No te preocupes, te presentamos al estaño. Así es, amiga, tú, un país de tradición minera, te interesa saber más. Estaño, estaño, estaño. El mundo necesita de esta materia prima. La industria del hierro y del acero necesitan del estaño. La industria automotriz necesita del estaño. Las latas para conservar los alimentos necesitan del estaño. El mundo de la soldadura necesita del estaño, estaño, estaño.
todos lo necesitan porque tiene muchos usos, muchos, te digo. Solo unos cuantos países en el mundo producen estaño y tú puedes ser uno de ellos. Encontrar Encontrar estaño de buena ley, o sea, de alta pureza, era imperante porque se vendía bien y era muy requerido. Para supervisar personalmente los trabajos en La Salvadora, Patiño renuncia a la Frique y compañía y se traslada a Uncía en 1898. Un año después se le unirían Albina y sus hijos, René y Antenor. La presencia de Albina fue fundamental, pues proporcionó el apoyo indispensable en momentos en donde las cosas parecían venirse abajo por culpa de las deudas. Luego, en ausencia de su esposo, ella se encargaba de supervisar los trabajos y lidiar con los problemas que día a día se presentaban. Bien ahí, mi Albina, quimbaletera, quirquincha facturadora, capataza empoderada. No se conocen ni el día ni el mes exactos del viaje que hizo Albina para reunirse con su esposo en 1899. Algunos historiadores incluso ponen en duda que lo haya hecho llevando consigo una considerable suma de dinero, producto de la venta de sus joyas y muebles para dárselo a Simón y así aliviar los gastos que la mina demandaba. Sin embargo, esa es la hipótesis aceptada por la gran mayoría, o sea que sí viajó y sí llevó dinerito. Otro aspecto que genera dudas sobre el viaje de Albina y su estadía en la mina es que por aquellos años, entre 1898 y 1899, transitar el altiplano entre Oruro y La Paz no era la cosa más segura que digamos, pues la guerra federal estaba en marcha y Oruro se había convertido en el cuartel general del Ejército del Sur a la cabeza del presidente Severo Fernández Alonso, que creía que Bolivia debía seguir siendo un estado unitario y pretendía llegar a La Paz para buscarle pelea a José Manuel Pando, que decía que mejor un estado federal. Y pangaritas millennials, explicar ese y los otros motivos que detonaron la guerra federal demandan un video entero, así que lo añadimos a nuestra lista de pendientes. Aquí solo diremos que, alerta de spoilers, para salir victorioso, Pando acordó una alianza con Pablo Zárate Vilca, que a la cabeza de una multitudinaria cantidad de indígenas se movilizaron motivados por su propio proyecto reivindicatorio, además de la promesa que les hizo Pando de devolverles sus tierras. Ellos patrullaron el altiplano entre Oruro y La Paz, atacando a las tropas que venían desde Sucre. Los enfrentamientos durante esta guerra y la violencia ejercida por los indígenas hacían intransitables algunas zonas del altiplano. Sin embargo, para no perder el hilo, es un hecho que la pareja estuvo presente cuando el capataz Menéndez llegó a la precaria vivienda a los pies de la mina en la que se encontraba la familia Patiño Rodríguez y dijo: «Patrón, creo que encontramos una veta de plata». Y Patiño: «Que no sea plata, que no sea plata, que no sea plata». Y no era plata, era estaño de muy buena ley, o sea, de alta pureza. Hasta aquí todo tranqui. La historia de Simón y Patiño es la historia de un niño huérfano de padre que hablaba fluidamente quechua, que de joven dejó su tierra natal para buscar fortuna en Oruro y la encontró. Lo que sigue a continuación es la historia de Patiño, el empresario minero, un hombre que entendía que la única manera de prosperar y triunfar en el negocio de la minería era siendo eficiente y productivo, y para hacerlo sabía que debía apoyarse en la tecnología. Poco después de hallar la veta de estaño, partió hacia Chile para pedir de Alemania maquinaria diseñada expresamente para él, para poner en marcha lo que más adelante sería el ingenio Miraflores. Patiño inició un proceso de modernización en todos los aspectos de la minería. Se rodeó de profesionales expertos del extranjero para ser correctamente asesorado. Cambió las llamitas y burros en los que se solía transportar el mineral por andariveles y trenes. Y es que en este punto, La Salvadora producía estaño como ninguna. Si otros mineros como el irlandés Juan Minchín o la empresa Yayagua generaban entre 4,000 y 9,000 quintales, Patiño llegaba a los 15,000 quintales sin problemas. Y aquí se necesita mentalidad de tiburón, mis amigos, y no se podía confiar en lo que La Salvadora podía generar sola. Y Patiño, poco a poco, fue comprando las minas de alrededor y equipándolas con tecnología de punta. El éxito y la fama internacional fueron casi inmediatos. La fortuna de Patiño se vio reflejada en la rápida urbanización y crecimiento poblacional de los centros mineros donde tenía presencia. Construyó ingenios, hospitales, teatros, escuelas, canchas de tenis, de golf, clubes de empleados. En su casa de Oruro, conocida como el Palacio Patiño, se rodeó de todo tipo de lujos y comodidades jamás vistas hasta entonces. Los viajes fuera del país se hicieron cada vez más frecuentes. Patiño quería seguir creciendo y buscaba contactos con bancos, fundidoras e industrias. En 1900
1906 creó el Banco Mercantil. Colaboró con las empresas de luz de Oruro y Cochabamba, con la construcción del ferrocarril Potosí-Sucre. Presentó proyectos para la construcción de líneas férreas como la de Machacamarca-Uncía, que sí se realizó, y la de Cochabamba-Chimoré, que no se realizó. Y es que muchos proyectos de Patiño fueron truncados por sus opositores, quienes arguían que dar luz verde a sus intenciones solo acrecentarían su poder económico. Y hasta aquí todo tranqui. La historia de Patiño es la de un minero que, al borde de la quiebra, la fortuna le sonríe y lo pone delante de una de las vetas de estaño más grandes del mundo. No pierde un instante e invierte cada centavo en su mina. La defiende, incluso con armas en mano de quienes querían, motivados por la envidia, adueñarse de ella. El deseo de crecimiento y nuevas inversiones le muestran solo un camino: Europa. En 1912, junto a su familia, se va a vivir al viejo continente, primero a Alemania y luego a Francia, pero Patiño dejaba una Bolivia que estaba en plena transformación. Las guerras del Pacífico y del Acre habían dejado profundas heridas. La mayoría de la población era indígena y seguía siendo postergada y explotada. Se lo acusó de pagar impuestos mínimos, nada consecuentes con los ingresos que generaba. En sus propias minas se estaban gestando movimientos obreros que exigirían mejores condiciones de trabajo. A Patiño le preocupaban sus trabajadores e intentó satisfacer las necesidades que tenían, pero no fue suficiente. Muchos mineros morían a mediana edad por enfermedades relacionadas con la mina o por accidentes. Muchos morían en la pobreza porque no contaban con planes de jubilación. Y esta es la parte de la historia de Patiño contada desde quienes defendían los intereses económicos del país y estaban pendientes además de las condiciones en las que vivían y morían los trabajadores bolivianos. Augusto Céspedes, escritor y político boliviano, quien más adelante, luego de la Guerra del Chaco, formaría parte del MNR, por ejemplo, publicó su novela Metal del Diablo, donde de manera satírica retrata la vida de Simón y Patiño, mostrándolo como un empresario que se hizo rico a través de la explotación de la clase obrera. En parte, fueron los ideólogos del nacionalismo revolucionario quienes entendían que la defensa de Bolivia partía de la lucha contra la oligarquía minera, que saqueaba las riquezas del país sin devolver nada a cambio. Al final, todas estas ideas nacionalistas culminarían con la nacionalización de las minas de los así llamados varones del estaño en 1952. Tal vez los hechos más trágicos con los que lidió Patiño fueron las masacres de Uncía de junio de 1923 y la de Catavi de diciembre de 1942. Ambas tenían como algunos de sus detonantes las peticiones de los mineros por mejores salarios y precios más justos en los productos que ofrecían las pulperías. Por supuesto, para cada hecho se suman los intereses de quienes eran hombres y empresas influyentes en aquellos años y la propia coyuntura internacional. Para Uncía, Bautista Saavedra, la empresa minera Yayagua, en manos de accionistas chilenos en aquel entonces. Para Catavi, la Patiño Mines, Enrique Peñaranda, la Segunda Guerra Mundial. El contexto y las decisiones de los ya mencionados y otros actores sociales merecen una explicación más larga, pero hay que mencionar que los muertos que dejaron aquellas masacres y para quienes nunca hubo justicia, no solo enlutaron a Bolivia, vigorizaron el movimiento obrero y generó un sentimiento de desprecio hacia la oligarquía minera. Durante la estadía de Simón y Patiño en Europa estallaron la Primera Guerra Mundial, la Guerra del Chaco y la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra le dio la oportunidad, debido a la baja de valores en el mercado mundial, de empezar una silenciosa y constante compra de acciones de la empresa minera Yayagua, cuya mayoría accionaria estaba en manos chilenas y sus oficinas administrativas estaban en Santiago de Chile. La compra culminó en 1924, cuando Patiño tuvo en su poder la mayoría de las acciones. Yayagua volvió a manos bolivianas y entonces él fundó la Patiño Mines. Ya para 1929, él solito controlaba el 52% de la producción mundial de estaño. Aunque Patiño nunca incursionó en política, sabía de la importancia de tener buenas relaciones con el gobierno. En ese sentido, algunos historiadores hablan de la fuerte influencia que tuvo en algunos presidentes y ministros de Bolivia. Incluso algunos mencionan que en determinados casos, él, junto a Aramayo y Hochschild, manejaban los hilos del poder por encima del Estado, lo que se entiende como el superestado minero. Si no personalmente, a través de sus empleados de confianza, se reunió varias veces o mantuvo correspondencia con personalidades como José Manuel Pando, Ismael Montes, Eliodoro Villazón, Bautista Saavedra, Hernando Siles, Germán Busch, Daniel Salamanca. El intercambio epistolar que mantuvo con este último es de destacar. Salamanca, que le tocó encarar la Guerra del Chaco, en varias cartas solicitó a Patiño préstamos para sobrellevar el conflicto bélico.
El papel del empresario minero fue muy importante durante la Guerra del Chaco, aunque pocos autores lo dan a conocer. Donó una alta suma de dinero a la Cruz Roja y dotó de uniformes a los soldados. También negoció la compra de armamento y puso dinero de su bolsillo para conseguirlo. Hizo múltiples aportes más, pero el más grande, sin duda, fue la compra de 2 aviones Junkers para el transporte de heridos y vituallas, el Guanuni y Juan del Valle. El inicio de la Segunda Guerra Mundial obligó a la familia Patiño Rodríguez a abandonar Europa para vivir en Nueva York. Patiño tenía ya 85 años cuando en 1945 decidió regresar a Bolivia, pero antes de llegar falleció en Buenos Aires en 1947. Un cortejo fúnebre lo acompañó por las calles de Cochabamba y sus restos fueron trasladados al mausoleo de Pairumani que él había mandado construir tiempo atrás. Simón y Patiño no vio sus minas nacionalizadas. Esa transición quedaría en manos de su hijo, Antenor, quien ya desde antes se había convertido en sucesor natural de sus negocios. Para terminar, Simón y Patiño fue ministro plenipotenciario en España y Francia durante la década de 1920, lo que le dio la posibilidad de codearse con la crema innata de la realeza europea. Su influencia a nivel mundial se vio reflejada en la creación del Comité Internacional del Estaño, donde se dio a la tarea de mantener estable el precio de este mineral en momentos en donde la coyuntura internacional era adversa. Se puso un límite a la producción del estaño para intentar controlar su precio, pero esta y otras medidas, por supuesto, repercutieron negativamente de manera local: despidos, cierre de minas, reducción de ganancias. Previo a la Guerra del Chaco, Simón y Patiño apoyó en 1915 a la naciente aviación boliviana, donando 2 aeronaves Blériot y contratando como instructor al afamado piloto Maurice Bourdon. Y por último, nunca, pero nunca, se tomó una selfie. Fin. Simón y Patiño. Bueno, eso, según yo. Si quieres saber más sobre el rey del estaño, en la descripción de este video te dejamos datos bibliográficos y páginas web como para que le eches un ojito curiosín y descubras más sobre Simón y Patiño. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte al canal, regalarnos un like y compartir los videos de Según Yo.